son las 9:14 de la noche. Tenemos vía Skype desde Colombia al presidente Álvaro Uribe, a quien le agradecemos mucho el que pueda participar en este programa. Buenas noches, presidente. ¿Cómo está usted? Bueno, muy agradecido con ustedes. Quiero saludarlos y apenas aquí instalándome porque venía por la carretera, apenas acabo de llegar a mi casa. Muchas gracias, los saludo y a todos los televidentes. Presidente Álvaro Uribe del Centro Democrático, muchísimas gracias, le saludo Beatriz Moncayo también. Bueno, de este acuerdo del cese al fuego, usted se expresó diciendo la paz está herida. Explíquenos a qué se refiere. Sí, por ejemplo, ayer hablaron de entrega de armas, pero van a hacer un plebiscito sin entregarlas. Nadie ha verificado cuántas tienen. Entonces, ¿quién va a saber si las entregan todas? Pero además, la FARC es el grupo terrorista tercero en riqueza en el mundo. Es el primer cartel de cocaína del mundo. No le exigen entregar el dinero para reparar a las víctimas. La FARC conservará unos dinerales producto del narcotráfico con los cuales puede comprar todos los arsenales que requiera para reponer las armas que entregue. Y además el presidente de la República ha invitado al rearme, porque ha dicho que si los colombianos no aprueban el plebiscito, que es bastante legítimo, entonces habrá guerra urbana. Por eso hemos dicho nosotros que la paz está herida. Eso en cuanto a las armas. En cuanto al cese al fuego, ¿cómo así que igualan a las Fuerzas Armadas Democráticas nuevamente con el terrorismo? Y hablan de un cese bilateral. Pero mire este antecedente. En el último año la FARC dijo decretó una tregua unilateral, la violó muchas veces y aumentó el narcotráfico, la extorsión, el control territorial. Este país hace 4 años tenía 47.000 hectáreas de droga. En diciembre reportó 159.000 y hoy tiene más. Por favor. Y el gobierno ha convertido a la FARC en su socio para enfrentar el narcotráfico, ¿cómo le parece? Y que para enfrentar los residuos paramilitares, a los enemigos de la paz y la corrupción política. Entonces, yo me he permitido decir hoy que un grupo narcoterrorista, el gobierno de Colombia acepta elevarlo a la condición de paraestado. Es muy grave eso. Este grupo es el mayor cártel de cocaína del mundo. Ahora, presidente, es muy fácil decir, porque todos queremos la paz de Colombia, pero si yo le preguntara, presidente, ¿cuáles son los requisitos para conseguir la paz en Colombia? Y le pido por favor que me los enumere, ¿cuáles serían? 1. La FARC se debió haber concentrado hace 5 años y haber cumplido con un cese de actividades criminales. 2. Si el gobierno Santos hubiera mantenido la política de seguridad, seguramente los cabecillas de la FARC estarían en La Habana o en Caracas, pero ya no tendrían capacidad criminal en Colombia. 3. Si hay que reducirle las penas de cárcel, que se les reduzcan, pero los cabecillas deben ir a la cárcel porque son responsables de delitos de lesa humanidad, secuestro de niños, asesinato de niños, etc. Este gobierno no los llevará un día a la cárcel y les ha aceptado eso. Que al guerrillero común y corriente de base no lo lleven a la cárcel, no lo entiende, pero no llevar al guerrillero cabecilla, responsable de todos esos delitos, a la cárcel, así sea para una sentencia alternativa reducida, eso genera muy mal ejemplo. La impunidad es la madre de todas las nuevas violencias. ¿Por qué les dan elegibilidad política? Nosotros pensamos que hay que tener reinserción generosa, pero no darles elegibilidad política. Mire, póngase en mi situación. Yo firmé como presidente cerca de 1.200 órdenes de extradición por narcotráfico. La FARC es el cartel de cocaína más grande del mundo. Ni los extraditarán ni irán a la cárcel en Colombia y les dan elegibilidad.
Hay que exigirles entregar el dinero para reparar a las víctimas, como lo hicimos nosotros en un proceso en el que se movilizaron en nuestro gobierno 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Ahora no les exigen entregar un peso. El plebiscito de Santos tiene 6 o 7 ilegitimidades. Santos no acepta sino una pregunta. No permite publicidad con recursos del Estado para la atención del Estado a hacer publicidad. Bajaron la exigencia del umbral de 14 millones de votos a 4.400.000 en un país de 48 millones de habitantes. Presidente, perdóneme, ¿es posible lograr la paz en Colombia sin derrotar militarmente a la FARC? Esto es, nosotros estábamos en el gobierno desarticulando a todos los grupos terroristas y el país venía logrando la paz. Y por eso se eligió a Santos, porque él prometió seguir eso. Y lo que ha hecho es entregarle el país a la guerrilla y por eso nos oponemos. Por eso he dicho la paz está herida. Uno no puede negociar con ellos la agenda nacional. Santos negociando con ellos la agenda agropecuaria, abriéndoles espacio para negociar las libertades económicas, la política social, con validadores como Chávez, Maduro y Fidel Castro. Yo toda la vida he combatido a estos regímenes, porque han sido unos regímenes de anulación de libertades, de oprobios al pueblo, de eliminación de la empresa privada y al mismo tiempo de empobrecimiento de los sectores populares. Y entonces ahora es el espejo que tienen para Colombia. Eso no lo podemos permitir. Por eso hemos llamado a los colombianos a oponernos a esto, que no es oponernos a la paz, sino a la claudicación de la democracia. Hemos dicho que la paz está herida y vamos a seguir enfrentando esta entrega que Santos hace de la democracia colombiana al grupo terrorista FARC. Presidente Uribe, esta guerra de más de 50 años ha dejado un número altísimo de desplazados, miles de personas desplazadas, son campesinos que sufrieron esta guerra de una manera muy cruda, familias que básicamente fueron eliminadas, tuvieron que tomar rumbo a ciudades como Cali, como Medellín, a las ciudades principales, sin tener un solo peso, con niños en mano, sin tener los recursos. Estas personas no han recibido indemnización alguna y una de las cosas que preocupa mucho a los colombianos es que, pues, como parte de la victoria que ha alcanzado también el grupo guerrillero de las FARC, las Fuerzas Revolucionarias, pues también se les premie con curules al Senado. ¿Usted qué puede decir respecto a estos miles y miles de desplazados que no han recibido todavía justicia alguna? Primero eso se venía resolviendo. Póngale al gobierno mío los errores, los faltantes. Pero veníamos avanzando en todos esos aspectos, en la seguridad, en la reparación de víctimas, en la política de inversión productiva privada, en las políticas sociales. ¿Qué pasa ahora? No le exigen a la FARC un peso para reparar a las víctimas, imagínese usted. Y la FARC, que al final de nuestro gobierno tenía 6.800 integrantes, hoy tiene 17.000. Es que la impunidad genera mal ejemplo. Otras bandas criminales se han multiplicado por 5. El ELN recuperó su capacidad criminal. Se le está negando a las víctimas el más importante de los derechos de reparación, el derecho a la no repetición de la violencia. Y Santos lo que ha hecho es una ley de tierras y una reforma constitucional al antojo de la FARC. Y con esa ley de tierras, en lugar de reparar campesinos, ha creado una guerra machete entre campesinos y ha creado toda la incertidumbre del sector agropecuario, al mejor estilo Chávez, que expropió entre 5 y 7 millones de hectáreas. Están hoy totalmente inutilizadas y el pueblo venezolano con hambre. Finalmente, presidente, si yo le pidiera una palabra que encierre lo que se firmó en La Habana, ¿cuál sería? La paz está herida. Otra frase de 2 palabras que no alcanza a ser una oración gramatical, simplemente 2 palabras, claudicación democrática. Otra de 3 palabras, peligro Castro chavista. Otra de 4 palabras,
los invito a luchar. Presidente, me voy a permitir, tiene usted una llamada desde Colombia, ¿se la puedo transmitir? Pues ya que me tiene aquí, transmítala. Ajá, así me gusta. Venga con la llamada, pues. Adelante. Adelante, identifíquese, por favor. Adelante. Aló, Sí. Buenas noches, ciudadano. Ajá. ¿Qué le pregunta al presidente Álvaro Uribe? No, la pregunta al ciudadano expresidente Uribe, senador Uribe, es muy sencilla. Para nosotros los venezolanos, si bien es cierto, hemos sido víctimas, y usted lo sabe, señor presidente, de la guerrilla, de la FARC, y ahora tenemos que con esta firma tenemos un problema que se nos ha estado pasando para Venezuela, que es el ELN. Y el crecimiento de esa nueva, de esa célula guerrillera que no sabemos cómo van a hacer el gobierno del presidente Santos cuando ya tenemos en el Zulia secuestrados por miembros de ese grupo irregular y en el estado Táchira. Muy buenas noches, Alejandro Márquez, mi nombre. Sí, ¿puedo contestar? Sí, claro, claro. Siga. Adelante, presidente Uribe. Don Alejandro, mi saludo a usted en el Zulia. El ELN había perdido toda la capacidad criminal. ¿Por qué la ha recuperado? Porque este gobierno le ha permitido a las guerrillas nutrirse nuevamente del narcotráfico. Porque han crecido enormemente la extorsión, la minería ilegal. Y por esto, porque muchos integrantes de la FARC han cambiado de uniforme. Están delinquiendo hoy con el uniforme del ELN. Eso es una tragedia, don Alejandro. Y le voy a pedir a usted la dispensa para decir esto con toda claridad. La tiranía de Nicolás Maduro protege hoy al ELN y lo utiliza de factor de chantaje contra Santos. Y el gobierno de Santos no es capaz de rechazar las sistemáticas violaciones a los valores democráticos por parte de la tiranía de Venezuela. Presidente Uribe, la firma de planillas de resistencia, ¿en qué consiste y cuál es el objetivo principal de estas firmas que usted pretende recaudar? Se llama La Paz que Queremos. Estamos allí hablando de la impunidad, el error de la elegibilidad a los responsables de delitos atroces, por ejemplo, a los reclutadores de niños, a los secuestradores. Estamos hablando de todo eso, el error de reformar con la FARC la Constitución, al amaño de la FARC. Y entonces es una señal política de resistencia que tiene que conducir a apoyar las demandas que presentemos ante la Corte Constitucional, al rechazo del plebiscito, bien sea con abstención o con votación negativa, y tiene que ayudar a crear una gran conciencia nacional, pensando en que en las elecciones del 2008 serán otra prueba para no entregarle Colombia al castrochavismo versión FARC. Presidente, le tengo una llamada desde Miami. Adelante la llamada desde Miami. Adelante. Sí, muy buenas noches, presidente Uribe. Buenas noches, ciudadanos. Muy contento de que yo soy venezolano, mi nombre es Jorge Paz, muy contento que usted pues nos acompañe ahora todas las noches en la televisión. Presidente Uribe, lo primero que quiero decirle es que yo lo felicito por toda la gestión, por todo lo que usted hizo por los colombianos. Es usted un hombre muy cabal. Siempre he considerado que a Venezuela le hace falta un hombre como usted. Y de una manera muy jocosa, si su paisano en este momento es presidente, pues yo lo comino a ver si usted se decide a lanzarse a la presidencia también en Venezuela. Buenas noches, presidente. Mire usted. No, mire, toda la solidaridad con ustedes y sentida. Una de las cosas que cada que Nicolás Maduro me dice a mí paramilitar, asesino, a Diosdado Cabello me dice lo mismo, digo, bueno, me insultan, pero por fortuna
He sido solidario con los hermanos de Venezuela afectados por esta tiranía. Me tocó cuando estaba en el gobierno enfrentar a Chávez, siquiera lo hice. Me criticaban que era muy confrontacional una cosa a la otra, siquiera procedí de esa manera. A los tiranos, a esos neocomunistas hay que enfrentarlos. Sea la oportunidad de decirle que tengo toda la solidaridad con ustedes. Hoy no la puedo tener sino de palabra, pero de todo corazón. Y que me duele mucho que el gobierno de Colombia tenga como validador de estos procesos a la tiranía de Nicolás Maduro y a los Castro de Cuba. Y que me duele mucho que el gobierno de Colombia no sea capaz de enfrentar a la tiranía de Maduro para que la tiranía de Maduro le ayude a firmar la claudicación de nuestra democracia en favor de la FARC. Ojalá en la OEA se aplique la Carta Democrática. Ojalá el gobierno de Colombia sea capaz de votar en favor de que suspendan a la dictadura de Maduro de la OEA, que le apliquen la Carta Democrática, que se sume a la exigencia de que tiene que haber referendo revocatorio hoy este año, porque Venezuela no solamente necesita deshacerse de Nicolás Maduro, sino de ese régimen. Cuando yo estaba joven, mi generación era adolescente, el país a mirar era Venezuela, su riqueza, su desarrollo, pero no solamente el petróleo, el gas, la siderurgia, lo que tenían en reforestación comercial, en energía hidroeléctrica, lo que tenían en producción de alimentos, leche, carne, el hato vacuno, eran excedentarios en maíz, en arroz, etc. Esas carreteras, ese avance en comunicaciones. Venezuela hoy debería ser un país con más desarrollo que Chile. Venezuela debería ser el gran ejemplo latinoamericano de estar desarrollado. Cómo lo atrasó, lo afectó, lo ha maltratado esta tiranía. Y cómo da de tristeza la cobardía del gobierno colombiano simplemente para complacer a la FARC, simplemente para congraciarse con el terrorismo. Muchísimas gracias, presidente muchas gracias Uribe, por su participación. Muy bueno el presidente Uribe. Vamos a hacer un corte y si el presidente no se retira, seguimos. Breve pausa.